de la escritora portuguesa Hélia Correia Lídias Fraser. Quiero agradecer en primer lugar a Hélia por una vez más acompañarnos en esta aventura de la divulgación de la literatura portuguesa. Nosotros después en nuestra página os pondremos siempre unas notas biográficas de la Coordinación de Enseñanza del Portugués en España y del Centro de Lengua Portuguesa del Camões en Madrid, para que podáis tener información más detallada de las personas que me acompañan. Pero yo no me voy, si me permitís, alargar en presentaciones para que tengamos el placer de escuchar y de mantener una conversación a tres, y ya os presentaré también las otras personas que me acompañan a tres sobre esta obra, sobre la escritora, bueno, y los temas que suelen salir de una conversación informal. Me acompaña también en mi extremo a la izquierda la periodista del El País, Ángela Molina Clement, ¿lo he dicho bien? Y trabaja como crítica de arte en los suplementos del País, Babelia y Quaderno, y quiero agradecerle su disponibilidad para acompañarnos hoy aquí. Y también a mi lado izquierdo, más cercano a mí, a la profesora Rebeca Hernández de la Universidad de Salamanca, especialista en literatura portuguesa, escritora también, es una faceta que ella a veces no suele mantenerla en un segundo plan, pero que es también escritora, con lo cual agradezco a las tres profundamente vuestra compañía y vuestra presencia aquí. Quisiera también transmitir un agradecimiento y dar una pequeña información. Por un lado, agradecer una vez más a la editorial La Umbriella Solana por acompañar al Instituto Camões, al Centro de Lengua Portuguesa, en esta aventura de la divulgación de nuestra literatura. Y también disculpar la ausencia de su editor, de Feliciano Noboa, gran amigo, gran amante de la cultura portuguesa, que por motivos de fuerza mayor y como comentó telefónicamente, no porque esté preso, pero porque está enfermo, no nos puede por primera vez acompañar en este encuentro, porque desde que empezamos esta aventura ya hace unos años, no vamos a decir cuántos, pero unos cuantos, nunca perdió una sesión, siempre estuvo presente, y hoy, con gran pena de él, no nos puede acompañar. Yo sé que está vía streaming, o sea que él nos estará viendo en casa, pero no podrá participar. Así, sin más, Ángela, no sé, o Rebeca, ¿quién quiere empezar la aventura de metafóricamente acribillar, pero amorosamente, a Hélia? Bueno, yo solamente quería... La verdad es que se puede escuchar. No, es que si no, no se oye por el directo. Tenéis otro micro encima de la mesa. No, arriba. Perfecto, así ahora. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Embajada, al Instituto Camões, a Hélia, mi admiración. Desde que leí Dolencia, estoy, no sé si la palabra es fascinada porque es una palabra muy connotada en términos de tendencias y mundo de la moda, pero sí aliviada de que en realidad el mundo de la literatura contemporánea, para mí, igual que el mundo del arte en el que me muevo más, se ha pegado una implosión, digamos, mercantilista, pero ha bajado, es inversamente proporcional a la calidad, sin duda, pero siempre, yo creo que siempre ha sido así porque en realidad hay muy pocos artistas buenos y escritores buenos. Sin embargo, con Hélia me ha sucedido que me ha hecho recuperar las ganas de leer el siglo XIX, por ejemplo, volver a releerlo, que soy gran lectora sobre todo de las mujeres
de las escritoras inglesas, pero a pensar que contemporáneamente hay personas en plena forma, grandes escritoras y creadoras en plena forma, que nos recuerdan lo que es la buena escritura, que nos recuerdan lo importante que es la técnica narrativa, no solamente la historia, sino la técnica narrativa, el juego con el tiempo, porque el tiempo es la gran metáfora del mundo del arte y de la vida en general y de la filosofía. Es más que Dios, diría yo, ¿no? O el tiempo podría ser Dios, o las diosas, como podríamos llamarle. Y entonces encontrarme con una escritora contemporánea en lengua portuguesa, yo desgraciadamente lo he leído en castellano, pero que sea tan generosa con el lector, en el sentido de que le concede la inteligencia, no da por hecho que es un ignorante, sino que hay unas elipsis fantásticas y hay unos juegos de analepsis, prolepsis, giros, largas metáforas, para narrar los episodios más escabrosos y más gore, podríamos decir. Utiliza unas perífrasis descomunales y no endulza prácticamente nada, porque no es que, pero está concediendo una inteligencia al lector y establece esa complicidad que yo echaba en falta y echo en falta todavía en la literatura contemporánea. Entonces, mi admiración a ella ya me sorprendió con la historia de Elizabeth Siddal, que ya es muy conocida, pero las descripciones, sobre todo este foco que pone ella, y en esto es muy femenina, en el cuerpo, en la descripción de cualquier rincón del cuerpo y de cualquier movimiento. Esto es impresionante para mí, porque el cuerpo es la soberanía de los cuerpos, que es lo que tenemos que reivindicar cada vez más, porque se nos están sustrayendo a través de estrategias desde las enfermedades, las pandemias, etcétera, hasta el mercado, cómo consumimos. Pues volverlo a ver, no en el mundo del arte contemporáneo, sino en la literatura, a través de la descripción y de una maestría que a mi entender tiene Elia a la hora de dibujar de un trazo verbal, desde el cuello de Elizabeth Siddal hasta una barriga que se empieza a hinchar, que está en estado de gestación en Lilias Fraser. Bueno, en ese sentido podría decir muchísimas cosas. Son todas impresiones de una recién aterrizada en su mundo literario, que voy a seguir el hilo de Ariadna para ver a dónde llego. Pero en eso, nada, describir lo que me parece que es una lección hoy en día necesaria para el lector. El lector, esa gimnasia que necesitamos y que no nos lo den todo masticado. Es decir, es una lectura de alta exigencia al alcance de cualquiera, que esto puede parecer una contradicción, pero no lo es. Entonces, muchísimas gracias. Y atendiendo a este libro, lo primero que se me ha ocurrido cuando lo terminé es preguntarle cómo escoge a la protagonista, o, si se puede decir, cómo se coloca ella en disposición de que la protagonista vaya a recuperar al escritor. Es decir, ¿cuál es el proceso, si es que hay alguno? ¿Por qué este ser sobrenatural que tenemos en medio de una historia que existe y de unos dirigentes y de unas guerras existentes? ¿Cómo llega a su despacho este personaje? Gracias, Ángela. Gracias a todos. Muchas gracias renovadas a la librería, a todos los amigos aquí, a
al Instituto Camões, a mis compañeras, Rebeca y Ángela, a mi editor, que le envío un abrazo muy fuerte, y deseo mucho que no sea muy duro su maleta, ¿se dice? Su enfermedad. Sí, su dolencia, yo pensé dolencia, sí. Bueno, ahora debo pedir perdón de mi castellano, que no es académico, que no aprendí a hablar castellano, es solo por oír. Voy a hacer muchos errores intentando de hablar un poco. Muchas gracias a todos. Es un placer siempre de estar aquí en este hogar tan bello, con un hombre tan especial, con gente tan especial también. Voy a intentar responder, pero siempre que no tengo respuesta, porque porque yo no escribo con plano o con busca de tema o de personajes. Siempre es siempre un proceso un poco alucinatorio. Esta niña, yo estaba escribiendo un cuento y estaba en el momento de escribir y pues que vi esta niña corriendo en su camisita, la vi jugando y todo, dejé todo y fui a ver quién es y dónde va. Y la seguí. Y ella estaba, es una especie de zoom que yo hago, que voy aproximando para ver el contexto. Y entonces vi que era una pequeña escocesa. Ahí estaba en mi casa. Entonces sabía sabía lo que estaba viendo, lo que había acaecido en ese tiempo, y todo se desarrolló con facilidad, porque estoy viendo, decimos, una película y sigo la película dependiendo de las palabras, porque estáis siempre dependiendo de las palabras y de la métrica de las palabras, y las palabras yo las espero a veces meses, porque paro y me quedo, porque hay allí una palabra que no viene, y sin ella yo no puedo continuar, proseguir. Entonces es eso. Y después una conjunción de elementos que yo conozco por otras vías, porque yo soy muy pesquisadora, muy estudiosa de algunas materias, que estoy siempre pesquisando. Y una de las cosas es la historia de la Escocia. Y después cuando vi que era la niña que estaba huyendo del campo de Culloden, me dice, oh,
entonces es el siglo XVIII. Yo estaba en una tarde, yo estaba con el entonces director de la Biblioteca Nacional, que era un historiador. Estábamos hablando y yo le dije, oye, entonces tengo que ir para el siglo XVIII, que no me gusta nada. Yo no me gusta nada de ese siglo. No me gusta nada. Y él dice, entonces, ¿por qué vas? Dice, porque la niña es de ese siglo, tengo que ir. Con un poco, que no tengo mucha, un poco de responsabilidad, yo fui a la Biblioteca Nacional intentar de pesquisar, de saber lo que era el siglo, ese dito siglo, en Portugal. La señora de la biblioteca, la directora que me conocía, se quedó muy entusiasmada y me fue a buscar no sé cuántos libros. Solo el índice de obras pombalinas de esa época, solo el índice hacía un libro así de esta largo. Entonces yo estaba también avergonzada porque la señora hablaba alto con su entusiasmo y la gente estaba oyendo y mirando y yo quería salir de allí. Ella iba a buscar a los reservados, mucha información. Lo que hizo fue huir de la biblioteca y no pesquisé nada, porque me asustó muchísimo. Eso, lo que yo sabía al tiempo es lo que yo continué a conocer. Lo que yo sabía de Portugal a la época eran los escritos de los extranjeros, que hay muchos escritos, hay los más conocidos de Beckford, pero hay muchos escritos de viajeros, esos yo los conocía. Entonces, mi información es solo esa. No sé si... Bueno, en realidad lo que Elia está confirmando es que el personaje fue a ella. Sí. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos. Reitero también los agradecimientos al Instituto Camões. Un placer también estar con Ángela aquí y con Elia, que es un verdadero gusto, y también a la librería Alberti por este espacio encantador y maravilloso. Estoy de acuerdo plenamente con todo lo que ha dicho Ángela sobre la obra y la literatura y la escritura de Elia Correia. Lo ha definido de una manera, en fin, que se adecua perfectamente al sentimiento que tengo yo cuando la leo. Y en esta conversación que se ha iniciado y que habéis comenzado, ¿no? Ha surgido esta idea de cómo Lilias llega a casa de Elia, ¿no? y corre por la casa de Elia. Ha aparecido también la referencia a la novela Dolencia, ¿no? Que está también editada en La Umbría y la Solana. Ambas novelas están traducidas por Santiago Pérez Isasi. Y realmente Dolencia, si no la habéis leído, también la recomendamos, yo creo, aquí muchísimo, porque es un prodigio, ¿no? Como todo lo que hace Elia. Elia es una escritora absolutamente prodigiosa.
En Dolencia, Elia nos lleva a la época del romanticismo, nos lleva al siglo XIX, aquí nos llevas al siglo XVIII, que ahora has explicado por qué, que es algo que es verdad que el siglo XVIII, no sé por qué, le tenemos en general bastante manía, ¿no? Cuando, no lo sé, por lo menos es un siglo que no nos llama tanto la atención desde un punto de vista histórico como lo pueden hacer otros siglos, y realmente es un siglo apasionante que en la propia historia de las ideas y muchas de esas cuestiones las recoges en este libro, pues ha tenido una importancia fundamental para nuestro tiempo y para nuestra manera de entender la vida ahora mismo. Y quería establecer un paralelismo con Dolencia y con Lilias Fraser, porque en ambos casos hay una narradora que habla desde el momento actual, ¿no? Dentro de ese baile de los tiempos que comentaba Ángela en un primer momento. Cuando viniste y presentaste Dolencia, nos hablaste de todo el proceso de documentación que tuviste. Ahora también has hablado de esa incursión en la Biblioteca Nacional. La narradora se coloca aquí en el año 1999 en el Museo de la Batalla de Culloden. Estuviste allí, partes de allí, cuéntanos cómo fue tu contacto con la tierra, con este lugar de la batalla escocesa. Sí, pues estuvo allí y es que la Escocia, esto es muy biográfico, pero no es íntimo, puedo decirlo. La Escocia tiene un papel muy fuerte en mi vida, en mi infancia, porque hay la creencia en mi familia materna que descendemos de un escocés que vino a Portugal con los ejércitos ingleses a combater Napoleón. Y la verdad es que mi familia materna es una familia de campesinos de cercanías de Lisboa. Esos campesinos son claramente descendientes de los moros. Su físico es del sur, son pequeños y ¿cómo se dice? Morenos claros, de ojos muy oscuros. Y lo curioso es que en mi familia los hay así, tenemos una palabra un poco peyorativa que se dice saloios, es decir, esos campesinos así. En mi familia materna hay gente así, hermanos, los hay entre hermanos mismo, los pequeños, morenos, claro, y los altos rubios. Mismo entre hermanos se va prolongando esa separación de ADN. No hay pruebas escritas, claro, hay siempre quien no crea en eso, pero es muy raro que en un pueblocito muy muy aislado, como eran todos los pequeños pueblos sin coches, sin nada, hace 100 años, más de 100 años, que no tenía comunicación con nadie, que vivían en su pequeño mundo. Es dos cosas que son raras. Una es que esta historia sea contada en una familia de gente que no sabía leer,
que no sabía escribir, que muchos de ellos nunca salieron a... Yo tenía un tío que se decía muy viajado porque había ido a Sintra. Entonces es gente muy aislada. Entonces, ¿cómo esa gente conocía el nombre de Escocia? Esa historia de Napoleón eso, y todo eso, si no hubiera una tradición oral, una narrativa de generación en generación. La otra cosa que ha llegado hasta mi abuelo, mismo un primo mío, es que los hombres eran tocadores de gaita escocesa. Era tradición, mi abuelo era muy famoso, era muy requisitado, muy conceituado, que él hacía los grandes desfiles religiosos, los acontecimientos conectados con la religión. Era el gaitero lo más conocido, lo más prestigiado entre la gente. Yo no conocía a mi abuelo, pero lo que llegó a mí fue que cuando en la radio había cualquier música con gaita, perdón, yo lo puse en silencio, pero eso es el alarme para mi pilates. Perdón, no se vaya a acabar. Ya. Perdón. Perdón. Oh, se cayó. Entonces, cuando había una música con las rapsodias escocesas y esas cosas, en la radio mi madre empezaba a llorar. Y yo, pequeñita, me reía, porque no había nada, porque ella lloraba. Y mi padre venía a buscarme, me llevaba y decía, deja a mamá sola, que está triste. Eso siempre ficó en mi memoria. Y como yo siempre me siento mucho, también porque mi madre tuve no una educación, pero después de adolescente tuvo mucho contacto con los refugiados extranjeros y con ingleses. Tenía una cultura muy británica, mismo en términos de cocina, de todo. Ella, mi madre, era alta, rubia, y una auténtica nórdica, una auténtica escocesa. Siempre tuvo una especie de nostalgia del mundo británico, de la geografía, de la comida. Es allá que me siento en casa. Era, ahora no. Con el Brexit, no.
pero de la lluvia, todo eso, todo lo que hay, sobre todo en el norte de Inglaterra, en Escocia, Irlanda, es lo que siento que es mi casa. Siempre estoy expatriada al sur. Y por tanto, para mí, la Escocia es una casa y es muy natural que vaya y que estés en los sitios. Y claro que visité Culloden, así que me llaman, que visité Culloden y que fiqué muy impresionada cuando vi lo que está escrito en el libro. Los jóvenes llenos de fuerza, de revuelta, de una cosa intensísima, con sus kilts, que venían a hacer una romería, una cosa que no sé, pero que pasaba una fuerza que cualquier inglés se sentiría amenazado en aquel momento. Y claro que está ahí, están las tumbas, están los monumentos de homenaje a ciertas familias. Está para mí estaba muy vivo ese momento. Las luchas independentistas de Escocia son tan, ¿cómo decir? Son ejemplos de que la fuerza puede todo, la fuerza bruta, la fuerza del ocupante. Y no hay, en la historia de Escocia no hay moral ninguna de la parte de los ingleses. Todo lo que ellos cuentan y hablan escocés, hablan gaélico para marcar su independencia. Todo es muy fuerte allá. Sí, bueno, solo para ubicar a quienes estáis aquí, que no hayáis leído esta novela todavía. La novela arranca justo en esa batalla de Culloden en 1746, que fue una batalla brevísima, ¿verdad? Y esta batalla pues afecta de una manera directa a la protagonista, que en ese momento es una niña, Lilias Fraser, quien se ve obligada a huir y va pasando, ¿no?, como buscando una madre, ¿no?, o encontrando madres por el camino, y acaba en Portugal, ¿no?, en ese siglo XVIII. Sí, bueno, en ese sentido es un comienzo de novela in media res, que se dice, ¿no? Entonces ahí, bueno, coge desconcertado al lector y le concede esta libertad y esta exigencia para entrar en la historia. Y a partir de ahí, como nada es claro, y encima la protagonista tiene superpoderes como mujer y algo más, pues ya está, digamos, el espectáculo narrativo ya está servido. Y esto es lo que ella ofrece como creadora, ¿no? Este entretenimiento en la forma, porque el fondo también lo podemos encontrar en la historia, pero lo importante es cómo nos lo cuentan, que al final es, bueno, desde que existe la literatura oral hasta lo más sofisticado, algo que no podrá hacer la inteligencia artificial lo hace Elia Correia, con lo cual, fantástico. Y bueno, pues otro de los planos fundamentales en esta novela, en esta narración, es el terremoto de Lisboa, ¿no? El terremoto de Lisboa, que sacude físicamente la geografía de Lisboa, ¿no? Hay una frase que se repite en un par de ocasiones, ¿no?, que dice: capital Lisboa ya no existe, ¿no? El terremoto de Lisboa de 1755, que asola, que se sintió aquí también
en España. Yo que soy de Salamanca, ¿no? En Salamanca se sintió y todavía hay tradiciones que lo recuerdan. Y nos muestras esa Lisboa destruida, al mismo tiempo que nos muestras esa Lisboa destruida, también tenemos ese convento de Mafra recién construido, ¿no? Es como eso, como el fin de un tiempo, el inicio de otro. ¿Y cómo fue para ti esa imaginación de esa Lisboa asolada por el terremoto? Porque como decía Ángela al principio, es una descripción la que haces que la sentimos, ¿no? La podemos palpar. ¿Cómo fue esa imaginación de Lisboa? Pues yo he leído junto a los viajeros, hay un libro con relatos del terremoto por los extranjeros. Y quizás esa es la información que estaba subyacente a lo que yo escribí. De eso se ha hecho lo que yo imaginé como Lisboa. No sé decir mucho más de lo que está escrito, pero sé decir sobre ellos se refugian en el convento de Mafra. Eso sé decir porque el convento de Mafra es mi pueblo de origen. Bueno, yo nací en Lisboa, pero es el pueblo de mis padres, de donde yo crecí. Mi infancia fue... las aventuras de infancia incluían las sortidas por dentro del convento, que era al tiempo mitad un museo y mitad una, ¿cómo se dice? Una caserna militar, un cuartel, esa es la palabra portuguesa, un cuartel, la mitad un cuartel. Y en ese cuartel había siempre capitanes, la gente de más categoría, que se deslocaba allá, que tenía derecho a un apartamento dentro y que tenía niños, las familias, y los niños venían a jugar con nosotros y mismo venían a la escuela en el tiempo que estaban allá. Es decir, que con esos niños siempre teníamos entrada en el convento por la parte militar. Entonces es una experiencia extraordinaria que sea pequeñito, todo es enorme dentro, pero nos conocíamos todo. Abríamos las puertas cerradas y era muy excitante porque siempre se esperaba encontrar el capitán sin cabeza que estaba dentro. Era el peligro y la curiosidad y todo eso. Entonces estuve con mucha frecuencia y con excitación y miedo y bueno, todo eso en aquel lugar enorme, de proporciones gigantescas. No bastaba que fuéramos niños pequeños, pero que aquel es una dimensión de gigantes, es sobrehumano. Entonces el convento lo conozco bien. No preciso de otras informaciones para imaginarlos adentro. El convento sería lo que hoy es Por Aventura, es decir, como un parque de atracciones donde está la excitación,
pero también es el miedo, el túnel de la bruja, es decir, es donde los niños les atrae, porque es un volver al origen de todo, ¿no? Es decir, de los cuentos que nos cuentan nuestros padres, de los cuentos que además son tan tendenciosos, tan machistas, tan clasistas, pero a la vez que los niños resuelven a su manera libremente porque no están maleados por la cultura, ¿no? Entonces, ese escenario debía de ser como un parque de atracciones fabuloso y natural allí, ¿no? Culturalmente, en fin, es algo cultural, pero estaba ahí sin pretenderlo, ¿no? Sí, sí, había muchos locales que eran así, que proporcionaban aventuras, que hay una floresta enorme junto al convento, donde hay cervos no sé, los jabalíes, todo eso, donde cazaba el rey. Y nos íbamos adentro a jugar en esa floresta de Robin Hood. Sí, había más locales así, muy poderosos para los niños, naturales y todo eso. Esa cuestión de los cuentos infantiles y de las historias de mujeres, que las mujeres se contaban, unas azotes de brujas y todo eso, y yo tenía una vecina que era bruja, era conocida de bruja. Pero yo no podía escuchar esas historias, porque mi padre prohibía que la contaran conmigo presente, porque no quería que la hija formase una cultura de miedo, de terror, de pavor. Entonces prohibía que hablasen esas cosas cuando yo estaba presente, que no quería que eso me llegase hasta mí. Pero yo, como todas crianzas, todos niños, yo sabía que había cualquier cosa. Que me estaba, porque se veía en la cara de los adultos, de las mujeres, si una empezaba a hablar, mi madre hacía un señal que se calara porque yo estaba allá. Eso se veía. Entonces yo empecé a meterme sobre una, ¿cómo se dice? Una mesa de la camilla, sí. Cuando las mujeres llegaban, yo me metía debajo de la mesa para oír lo que era prohibido. Entonces el resultado era lo mismo o quizá más excitante porque era prohibido. Sí. Yo estoy hablando de estas experiencias de infancia porque estas historias de mujeres y de convento y de militares son historias que son muy fáciles de revisitar, que vienen a la escrita cuando la escrita va por esa vía. Sí, porque yo no hago planos y bueno, ya tuvo algunos momentos de gente que se
que se queda zangada, enfadada, porque yo digo, yo no sé, no premedité nada para escribir, y la gente que dice, que se hace, no, que se hace, sí. Pero no, hay. Bueno, perdón, quería hacer un comentario porque para decir que su padre la protegía del mundo, de los horrores, hay un pasaje aquí estremecedor que, en fin, lo voy a leer porque lo tengo aquí subrayado porque yo misma se me erizaron el vello de los brazos, ¿no? Era un extraño asesino el que la apuñalaba entre las piernas, por debajo de la tripa, tumbado a lo largo de su cuerpo, como quien busca un sitio inaccesible. Aunque el puñal siguiese penetrando en ella, la náusea de Lilias crecía ahora contra el rostro de un hombre. Tenía los labios como corroídos de saliva. La repugnancia le devolvía con fuerza. Le puso las manos en los hombros y empujó. Él se estremeció. Parecía fuertemente impactado. Se inclinó para un lado respirando. Así que lo he matado, pensó Lilias. La sangre corría desde el agujero que él la había hecho, más abundante que en los días de la regla, y le daba vergüenza erguirse. Sí, es tremendo ese pasaje. Si os parece, vamos a abrir el turno de preguntas por si alguien quiere preguntarle algo a Elia, aprovechar y comentarle alguna cosita. ¿Alguien se anima? Leo otro fragmento, voy a leer un fragmentito, ¿vale? Mira, el sueño era una red y al escaparse de ella, Lilias se llevaba pegados a algunos de sus filamentos. Se sentía indefensa. Ya había vivido en medio de gente hostil, pero siempre bajo techo, junto a las brasas de un fogón. ¿Qué hacía allí? Iba a morir de fiebre, de peste o mordida por algún animal. A lo lejos, al fondo, alguien salía de una casucha y gritaba maldiciones contra la mañana. Lilias sacó una de las peras de su delantal y se preparó para volver atrás. Había dado tan solo unos pasos cuando se vio lanzada contra el suelo y comenzó el gran terremoto. El arte de esta mujer maravillosa. Una curiosidad, ¿quién es la niña de la portada? Porque no es la del exorcista, ¿quién es? Es una historia lunga. Ajá. Larga. Tenemos tiempo. Es una historia muy personal, muy bonita. Esta niña, bellísima, es muy real, es muy importante en mi vida. Entonces la historia es así. Nosotros habitábamos en el bajo de un predio muy bonito, y otra familia habitaba en el primero, el piso de arriba. Eran todos muy amigos, mis padres y ellos eran tan amigos que derrubaran la división de los jardines de las traseras para que se compartiese, para compartir. Acaece que ellos tenían 3 niñas con intervalo de 2 años que eran de una belleza impactante.
Es decir, todavía hay gente que lo dice, siempre lo decían. Cuando ellas salían a la calle, Mafra se quedaba, paraba. No, toda gente ya no se movían porque eran tres. Las jóvenes, las otras jóvenes, que las había bonitas, no tenían hipótesis de se quedar con vanidad, esas cosas, porque siempre que alguien decía, yo tengo una hermana mucho mayor que yo, que es de la edad de la mayor de las niñas, que era muy bonita, pero se decían que ella era muy bonita, otra señora decía, no, bonitas son las Medeiros, no, bonitas son las Medeiros. Entonces no habían más belleza, la belleza de ellas era esmagaba, asesinaba todas las bellezas en vuelta. Bueno, la más pequeña, la más joven, que tiene más 4 años que yo, era mi protectora, porque yo era la más pequeñita y era muy frágil y lloraba, esas cosas de la gente más pequeñita. Hoy se diría bullying, pero era todo, ellos adoraban hacerme llorar. Era muy fácil. Ella siempre me protegía y les decía, y les jallaba, regañaba. Y bueno, empezó a ser una presencia muy fuerte en mi vida, además bellísima de ojar, que la miraba y después ella se adolentó, no, se enfermó. Se enfermó de cosas de pulmones que había tenía que reposarse. Se quedaba en su grande veranda esplanada, donde había una glicinia enorme con todas las flores del color de glicinia. Y yo siempre iba junto a ella. Ella me contaba historias también de fadas, de fadas no se dice, de hadas. Y me hacía entrar en ese universo. Y para mí fue mucha suerte, porque el imaginario propio de los niños, de las hadas, de las historias, para mí tenía un cuerpo físico real. Ella era una hada. Eso no es solo mi idea, porque ella fue profesora mucho tiempo en la universidad, en una universidad de Lisboa, y los alumnos le llamaban la profesora Hada, es decir, que es de ella mismo. Bueno, y después, cuando yo tenía casi 4 años, hubo un invierno muy severo
un invierno muy severo, y nuestros padres de todos no nos dejaban salir y mojar con la lluvia y todo eso, pero ese invierno era muchísimo severo y nos forzaron a quedar adentro en en el otro La guardilla. sí, donde había una especie una especie de escuela de brincar. Entonces ella, que era la profesora, siempre le gustó ser la profesora, todos los niños ya estaban en la escuela, afuera yo. Y brincaban a la escuela, ella era profesora y los niños respondían esas cosas. Y yo estaba solo mirándola. Para mí bastaba, para mí era delicioso. Y ella se percibió, ella estaba apuntando una palabra y yo leí la palabra, porque estaba con tanta atención que aprendí a leer. Así. Ella se ficou muy entusiasmada y nos compramos cuadernos y esas cosas. Ella fue mi profesora. A los 4 años yo leía y escribía por causa de mi hada. Siempre en mi vida fue una presencia siempre bellísima, siempre bellísima. Y siempre diciendo que fue mi primera profesora y todo eso. Pero más que todo es que le debo el facto de jamás en mi vida haber renegado el imaginario invisible, porque yo tenía el invisible visible en ella. Esta foto es muy especial. Ella está con su fatito de noche, pijama, Sí. camisón, con su camisón. Ella tenía no sé cuántos años, no, yo creo que no, menos, 4, 5. Era el día de su aniversario y le hicieron la foto para enviar a su padre, que estaba preso político. Y que estaba preso con mi padre, con todo, que fue así una razía, sí. Entonces ella está muy seria, porque sabe por qué ella están haciendo la foto. Esa es la historia. Tiene la mano colgando como un cuadro flamenco. Bueno, se nos alarga la hora, podríamos seguir, pero tenemos horarios a cumplir. Agradecer una vez más la presencia de las tres. Elia, muchísimas gracias a todas. Es siempre un placer escucharla. Agradecer también a todos los presentes y reiterar una vez más mi agradecimiento a la Umbría y la Solana, a la Umbría y la Solana por su apuesta en esta línea editorial que paulatinamente va dando a conocer la literatura portuguesa. Agradecer también a Rebeca y a Ángela
la generosidad de acompañarnos. Las crónicas la leemos, o sea, en El País. Sigue escribiendo también Rebeca. Yo tuve la suerte de que me regaló hace 2 días los libros. Sigue escribiendo. Y Elia, espero que es nuestra segunda vez aquí en Madrid y que haya todavía una tercera, con lo cual esto significa que, por favor, Feliciano sigue apostando y a por la tercera para seguir dando a conocer la obra de Elia Correa en España y no solo, en todo el mundo hispanoamericano, que creo que es más que merecido. Muchísimas gracias a todos y una feliz semana. Gracias. Muchas gracias. Ah,